Hola, gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una maestra de lo que la Biblia enseña y también ministra ordenada y testigo de Jehová. Hoy voy a continuar con la visión número 3, que se encuentra en el libro de Revelación y va a ser del capítulo 6. Si tiene su Biblia, acompáñeme con su Biblia y busque el capítulo de Revelación o Apocalipsis 6 y los versículos del 1 al 17. Y voy a leer, voy a buscar aquí en línea. Y dice Revelación, Apocalipsis. Seis, 1 al 17. La vez pasada había hablado acerca de lo que había pasado en el cielo. Esa era acabando la visión número 2. Las últimas cosas que ve Juan es de que no había nadie digno de abrir el rollo que Dios estaba entregando, pero vemos que al final él ve al mismo Jesucristo teniendo la aprobación, teniendo la aprobación de Dios, y era el único que podía leer, abrir y leer lo que estaba en el rollo. En el capítulo del libro de Apocalipsis dice, voy a leer, Apocalipsis, y esto es de la Reina Valera del 1960. Okay. Voy a leer de la versión nueva internacional. Apocalipsis dice, Nueva Biblia Viva, así se llama. Ahora, acordémonos que Juan ve que Jesucristo es el único que puede abrir estos rollos. Entonces, el capítulo 6, que es la visión número 3, empieza diciendo acerca de lo que hay adentro de ese rollo que tiene 7 sellos. Y dice, y vi cuando el Cordero rompió el primer sello. Entonces, uno de los 4 seres vivientes con voz de trueno dijo, ven y ve. Obedecí. Y apareció un caballo blanco. El jinete, que tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante a obtener más victorias. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, el segundo ser viviente gritó, ven. Esta vez apareció un caballo rojo. El jinete recibió una gran espada y autorización para acabar con la paz en la tierra y hacer que por todas las partes hubiera guerras y muertes. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, escuché al tercer ser viviente que dijo, ven. En la escena apareció un caballo negro cuyo jinete tenía una balanza en la mano, y una voz que brotó de entre los 4 seres vivientes dijo, vendo
por el salario de un día 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no le hagan daño al aceite ni al vino. Y cuando rompió el 4º sello, escuché el 4º ser viviente que dijo: ven. En esta ocasión apareció un caballo amarillo. El jinete que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía otro jinete llamado Infierno. Se les concedió dominio sobre 1/4 parte de la tierra y autoridad para matar por medio de guerras, hambre, epidemias y fieras salvajes. El Cordero abrió el 5º sello. Vi entonces debajo del altar a las personas que habían muerto por predicar la palabra de Dios y por ser fieles testigos. Aquellas personas clamaban a gran voz: Soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuándo vas a juzgar a los habitantes de la tierra y cuándo vas a vengar nuestra muerte? Les dieron entonces ropa blanca y les dijeron que esperaran un poco más hasta que se completara el número de los demás siervos de Jesús que iban a sufrir el matrimonio y se les unieran. Cuando el Cordero abrió el 6º sello, se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro, como si se hubiera puesto ropa de luto, y la luna adquirió un color rojo como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes en medio de un vendaval. El cielo estrellado se fue enrollando como un pergamino hasta desaparecer, mientras las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los dirigentes del mundo, los ricos, los poderosos y la humanidad entera, esclavos o libres, buscaban refugio en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y gritaban a las montañas: caigan sobre nosotros, escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sobrevivir? Ahí vemos lo que contiene el rollo completo con cada sello. Son 7 sellos. Comienza diciendo que Juan comienza diciendo que él vio un cordero. Dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a una de las 4 criaturas vivientes decir con voz como de trueno: ven. Si nos acordamos, estas 4 criaturas vivientes, cada cual tenía un aspecto de las cualidades de Dios. Esta es la voz del primer querubín, o de la criatura viviente, que dice tener una voz como de trueno. Su apariencia como de león le indica a Juan que la organización de Dios, que está compuesta por los 2 grupos que se menciona en la Biblia, en el capítulo de Revelación, capítulo 7, de todo el capítulo menciona que hay 2 grupos. Los 144,000 que son mencionados en el principio por Jesucristo. Jesucristo es el que menciona que hay ese grupo. Es Jesucristo también el que hizo el pacto
con sus discípulos. Y si nos acordamos, voy a ir a buscar en la Santa Biblia. Y si vamos a Lucas, en Lucas capítulo 22, empezando desde el versículo 28, 22-28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya estas tribus se compone no del Israel literal, de los hebreos que habían prácticamente matado al Hijo de Dios, sino que se compone de la Jerusalén de arriba, o sea, espiritual. Jesucristo habla acerca de compartir o de darles un reino, porque Él tiene la autoridad para hacer eso, y Él mismo lo dice ahí, que el Padre, Jehová Dios, le ha dado ese trono, y Él puede dárselos a los que Él quiera. Ha escogido 144,000, que serían 12 por 12, el número 144,000, y sabemos que 12 fueron el número de la tribu de Israel, pero también 12 compone el número de los que van de la nación, o sea, de la Jerusalén de arriba. El número 7 significa lo que está determinado o completo en lo que es referente al propósito de Dios. El número 12 significa una organización constituida divinamente. Y el 24 significa el arreglo de organización abundante de Dios, ya sea en el cielo o en la tierra, porque vemos que todo proviene de Dios. Entonces aquí vemos que Él dice que, y vi cuando el Cordero rompió el primer sello, entonces uno de los 4 seres vivientes, el que tiene la cara como de león, el que tiene ese valor para ejecutar las justas decisiones de Dios. Y vemos que también los que siguen tienen también esa misma lealtad y valor. ¿Y qué ve ahí cuando abre ese sello? Dice: obedecí, y apareció un caballo blanco. El jinete, que tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante a obtener más victorias. Aquí se nos demuestra que Jesucristo había sido ungido, así como en la forma que David fue ungido. David era era el menor de los hermanos que él tenía. Era el menor. Y fue ungido como joven, pero no fue instalado, oficiado como rey hasta después que pasaron varios años. En la misma situación es con lo que pasó con Jesucristo al ser ungido, o sea, Cristo quiere decir ungido por Dios. Pasaron muchos años para que Él fuera instalado también como rey y oficiado como rey. Vemos aquí que Juan se le da la revelación acerca de la presencia de Jesucristo. Comienza el día del Señor. Estamos todavía en ese día del Señor. Comenzó
en 1914. Ahí se le ve a Jesucristo que se le da esa corona de rey, como había sido el ungido para ser rey. Se le ve ahí y dice que está en un caballo blanco. Claro, que acordémonos que todas estas cosas son cosas para nosotros poder entender lo que la Biblia dice. Dios quiere que podamos entender su propósito y claro, nos explica con términos humanos, porque somos seres humanos. Ahí dice, y continúa diciendo, y el que iba sentado sobre él tenía un arco y le fue dada una corona. Más después vamos a ver cómo se cumple lo que dice en Daniel 2:44, el capítulo 2, pero también fijándonos en lo que dice el 44 del capítulo 2, sabemos que por medio de Daniel ahí se nos deja saber que Jesucristo iba a ser instalado como rey. Y dice que y salió venciendo para completar su victoria. En la Biblia, porque tenemos que ponernos a pensar, Jehová Dios es el creador de los seres humanos, pero también de los animales. Y cuando vemos también el uso que tienen estos animales o el caballo, que interrumpe o irrumpe en el escenario, porque vemos que de repente Juan ve estos jinetes que no están juntos, no van juntos, sino que Jesucristo es entronado como rey y eso causa, como lo vamos a ver después en el capítulo 12, causa que Él limpia el cielo, haciendo la voluntad de Dios, y saca a Satanás y sus demonios del cielo y los arroja a la vecindad de la tierra. Este caballo, o los caballos, en la Biblia el caballo suele simbolizar guerra. Entonces, el primer jinete que ve Juan es Jesucristo, que va a la guerra, a la guerra contra Satanás. Si nos acordamos, en la profecía, la primera profecía de Génesis 3:15, se menciona que iban a haber dos organizaciones, que una iba a estar en contra de la otra. Y eso es lo que se está viendo en lo que es las escenas que pasan en el mundo con los seres humanos. Y dice ahí, y vi y miren ese caballo blanco. El caballo significa la guerra. Se dice ahí que Jesucristo empieza y lo primero que hace es limpiar el cielo. Pero también después de ahí se dice que Satanás se envuelve de rabia y de cólera, porque ya él no puede entrar otra vez al cielo. Entonces se desquita con la ayuda de sus demonios. Busca a personas que él puede manipular, personas que tienen, por ejemplo, rasgos abusivos, que son abusivos, son violentos, y entonces para Satanás se le hace fácil buscar una manera de cómo instigar a esas personas que son así, para entonces que esas personas instiguen a otros. También este caballo, probablemente de un hermoso corcel, brilla con una blancura que indica santidad sin mancha, porque proviene de Dios. Y claro que es apropiado esto
porque representa guerra que es limpia y justa ante los ojos santos de Jehová Dios. Hace la voluntad de Dios. Y lleva a cabo también, al hacer esto Jesucristo, al pelear contra los enemigos de Jehová Dios, Jesucristo abre camino para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Y para que aquellos, como yo o como usted, que quiere hacer lo bueno, quiere hacer la voluntad de Dios, se nos haga más fácil hacerlo. Entonces el jinete de este caballo blanco, que tiene un arco, o sea, es un arma ofensiva de guerra, pero también recibe una corona. Los únicos justos a quienes se ve llevando coronas durante el día del Señor, que comienza en ese mismo tiempo, comienza todo esto que estamos viendo y que Juan ve. Y los que se mencionan, los 24 ancianos, que se mencionan, que están en el cielo, que están alrededor del trono de Dios, si nos acordamos, ellos son los únicos que reciben una corona. Y de acuerdo a lo que Jesucristo dice, les dice en Lucas, el pacto que él hizo con sus discípulos en el día de Nisan, el 14 de Nisan, el día en que murió también, o la noche y la madrugada en que Jesucristo lo mataron, él instituyó ese pacto con sus discípulos y les ofreció un trono, porque tiene la autoridad para hacerlo, así como Dios se lo había dado a él. Entonces, ¿qué más podemos ver? Vamos a ver lo que dice Salmos 45. Salmos 45, 4 al 7. Salmos 45, 4 al 7. Dice: en tu esplendor avanza hacia la victoria, cabalga a favor de la verdad, la humildad y la justicia, y tu mano derecha logrará cosas impresionantes. Tus flechas son afiladas, hacen que pueblos sigan ante ti, atraviesan el corazón de los enemigos del rey. Dios será tu trono para siempre jamás. El cetro de tu reino es un cetro de rectitud. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido a ti con el aceite de alegría más que a tus compañeros. Y vemos que ahí, claro, es algo que se escribe, un salmo, pero también es una profecía que armoniza muy detalladamente, como estamos viendo o como podemos imaginarnos a Jesucristo dándosele esta corona, sentado en un caballo blanco y yendo a guerrear contra los enemigos de Dios. Y claro que él está dirigido como rey intronizado por Jehová Dios. Y dice también ahí que salió venciendo y para completar su victoria. Vemos ahí que esto se debe a que su gobernación, la gobernación de Jesucristo, que se le da a Jesucristo, su gobernación real se establece frente a la oposición enconada del adversario principal de Jehová, Satanás el diablo.
Entre todas las cosas que están pasando en 1914, se cumple esa profecía, porque las profecías se siguen cumpliendo, porque el que estemos viviendo en tiempos de que hay mucho conocimiento, muchos avances en la ciencia, en la educación, en la información que hay, no quiere decir que las cosas que tienen que ser, porque Dios ha dicho que van a ser, que no se van a cumplir porque estamos viviendo en supuestamente tiempos modernos. No es así. Claro que se van a seguir cumpliendo. Y entonces, entre medio de todo eso, Dios establece a su rey. Oficialmente. A Jesucristo. Y el mismo nacimiento del reino exige que se pelee una importante guerra en el cielo. Jesús, quien al guerrear, lleva el nombre de Miguel, que significa ¿quién es como Dios? Vence a Satanás y a sus demonios y los arroja abajo a la tierra. Y eso lo puede ver. Y lo voy a estudiar, claro, después, porque estamos ahora en el capítulo 6, estudiando la tercera revelación de 16 revelaciones que se le dan a Juan. Entonces después, en el libro de Revelación 12, del 7 al 12, se puede ver esa información si usted desea buscarla. Jesucristo cabalga victoriosamente. Y claro que al hacer eso, al arrojar a Satanás a la tierra, tiene mucha cólera, mucho más todavía, porque ya no se le permite entrar al cielo. Fue arrojado con sus demonios y ya no se halló lugar para él en el cielo. Entonces ahí vemos que salen esos otros jinetes que los voy a considerar después. Después voy a considerar el jinete que viene, va a ser el jinete que es de color de fuego o rojo. En algunas Biblias es como anaranjado, como fuego. Así, pero en otros menciona el color rojo. Pero es el mismo jinete que se habla, claro, que el traductor de la Biblia, a alguno le pareció el color del fuego rojo y a otro le pareció como anaranjado. Pero es de la misma cosa que están hablando. Vemos que aquí también a medida, porque lo que estaba pasando en el cielo, quizás nosotros no lo vimos. No vimos la presencia de Jesucristo otra vez, porque si no se nos explica, no podemos entender. Entonces, ¿cómo sabemos? Bueno, sabemos que desde un principio Satanás le ha gustado el dividir a las personas, como dividió o podría haber puesto en división a Adán y Eva. Adán, claro que decidió que tenía más amor para su esposa y le escuchó a ella mejor que a Dios. Y entonces los dos se unieron en contra de Dios. Y ahí la relación de ellos que tenían, esos dos seres humanos con Dios, ya después no la tenían más. Porque ya Dios no los quería. Porque habían desobedecido. Esa relación se rompió. Entonces vemos ahí que a medida que habían pasado el tiempo, vemos que se habla de la primera muerte, que fue un homicidio. Caín mata a su hermano. ¿Y por qué? Porque era envidioso, celoso. Y era la actitud de él la que Dios desaprobó. Y no le aceptó su sacrificio porque tenía esa clase de actitud.
contra su propio hermano. Entonces, ¿qué ha pasado después de ahí? Vemos que las cosas siguieron peor, la gente peleándose como había pasado desde el principio, pero en todavía más escala, porque ya la gente se estaba multiplicando y claro, entre más gente hay, más problemas y conflictos hay. Porque si no tratamos de llevarnos bien, más bien estamos siempre peleando, buscando conflictos, buscando, quebrantando la paz, buscando problemas, no estamos satisfechos, somos envidiosos, somos celosos. Todas esas cosas llevan a dividirnos, a pelearnos, a estar mal con otros. Obviamente, eso es lo que había pasado hasta, y claro, que Satanás, influenciando a sus demonios, pero también a la gente, que se podía manipular de esa forma, así como manipuló a Eva para que pudiera convencer a Adán de que pecara. Y él lo hizo. Y la misma cosa Satanás sigue usando. Si Satanás ve una debilidad en uno, es lo que va a usar. ¿Por qué va a buscar otra cosa? Es lo que usa para que nosotros estemos pecando constantemente contra Dios. Y también Satanás busca el que estemos desaprobados por Dios, que nosotros mismos nos busquemos esa desaprobación. Y claro, ya para 1914 ya Satanás había instituido muchas cosas en la tierra. Claro que no a sabiendas de la gente, porque nosotros no sabíamos que eso estaba pasando. Al solo que leyéramos las escrituras, la Biblia. Y eso es lo que los testigos de Jehová, que antes se llamaban estudiantes de la Biblia, discernieron en los años 1800, en el comienzo de los 1900 también. Jesucristo es instalado como rey. Satanás es echado, arrojado abajo a la tierra, y también se menciona que tenía cólera, mucha cólera, odio, y intensificó la persecución contra aquellos que querían hacer la voluntad de Dios y seguir los pasos de Jesucristo, seguir los mandamientos y ser obedientes a Cristo. Cualquiera que se llamara, los estudiantes de la Biblia, como se llamaban antes, que estaban encontrando, y es lo que Satanás no quiere. Satanás no quiere que uno lea en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y nosotros los testigos de Jehová le decimos a las personas que lean su Biblia. A todos. Y que usen su Biblia también para defender la palabra de Dios. Es lo que Jesucristo hizo, estamos siguiendo sus pasos. ¿Qué es lo que pasó entonces después que él fue arrojado a la tierra? Bueno, sabemos que fue en el año 1914 que la historia del mundo entero cambió. ¿Por qué? Porque fue al final de 1914 que se estalló la Primera Guerra Mundial. Nunca antes el mundo entero había estado en tanto conflictos y problemas y divisiones y odio como en ese año, hasta en nuestros tiempos. Y es también lo que dice, porque voy a compararlo. La Biblia, el mensaje es uno, y los profetas fueron inspirados por Dios, por su Espíritu Santo, para que ellos escribieran cosas que iban a pasar que ni ellos mismos entendían. Estoy buscando una información aquí. Y entonces aquí es esta imagen.
esta imagen que se ve aquí de un guerrero, pero que últimamente esta imagen de un guerrero que lo ve el rey Nabucodonosor, que últimamente menciona, y si vemos ahí, esa es la imagen de un hombre, un guerrero, no tiene una falda puesta, era algo así, se vestían los guerreros en el pasado, pero aquí esta imagen da también la impresión de que es una imagen inmensa, representa a básicamente no los que están al lado de Dios, sino que los que están al lado de Satanás, que están unidos todos juntos o que han tenido parte en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Por ejemplo, Babilonia, que es el primero que reinó del 605 al 539 antes de la era común, tiene la cabeza de oro y representa a Babilonia. Y vemos que a medida que va pasando, por ejemplo, Media y los Persia fueron los que atacaron y vencieron contra Babilonia. Pero vemos que a medida que va pasando el tiempo, Grecia también vence a Media y a Persia. Roma vence a Grecia. Y los imperios europeos, pero también americanos, juntos, porque son una doble potencia, los dos, vemos que ahí se va viendo cuánto van pasando, que ya al final de los días esta estatua termina siendo derribada desde los pies por Dios, por Jesucristo. Nos lleva también al tiempo de Jesucristo, cuando es ya en el tiempo de los pies también, vemos ahí, ya los pies, ahí es lo último que queda. Ya después no hay potencias mundiales. La Biblia no menciona más potencias mundiales. Las últimas que menciona son la doble potencia mundial, que son de Britania y los Estados Unidos, que gobiernan mutuamente en par. Y la gente, si vemos, los metales han ido disminuyendo, y aquí al final es barro, ya no es oro, no es cobre, no es plata, no es oro, ya ahí al final los pies, que es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Esos reyes del pasado, como los de Babilonia, iban a empezar a perder el poder sobre la gente. Termina en que su poder es básicamente mezclado con metal y el barro representando a las personas que no están en poder, y el metal representando a las personas que sí están en poder, y están mezclados, porque básicamente es lo que se ha profetizado, que ya las personas en los últimos días van a tener cualidades que también no van a permitir. Por ejemplo, vamos a verlo con lo que la Biblia dice en 2 Timoteo, creo que es 2 de Timoteo 3,
Segunda de Timoteo 3, del 1, dice: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma, serán amadores del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, y el cariño natural es el cariño que se siente por un familiar, por un padre para con un hijo, una madre para sus hijos. Es algo que nace naturalmente, pero dice aquí que también es parte de las profecías acerca del fin. Dice que no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno, serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios, y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. De ese grupo salen hombres con malicia. Y bueno, eso es lo que se nos dice. Esa es otra profecía. Todo esto nos pone, porque no es una cosa nada más. Si buscamos en la Biblia, vemos un paralelo de sucesos que pasan en el fin. Entonces, este tipo de características en las personalidades, los caracteres de las personas, es lo que va a hacer que termina el metal con el barro. Porque ya la gente no son como eran en el tiempo de Babilonia, que los reyes se apoderaban de las personas. Ya no iba a ser así en el tiempo del fin. Pero también vemos que iban a haber muchas personas con esos rasgos que se mencionan ahí en esa profecía. Entre todo eso, Jesucristo es coronado como rey. Comienza el día del Señor, comienza el fin, el tiempo del fin. En 1914 hemos estado viviendo en el tiempo del fin desde 1914. Y Jesucristo es entronado como rey, y ahí suceden los otros jinetes, porque claro, se han revelado ahora lo que dice en Génesis 3:15, también se empieza a hacer visible esas dos organizaciones. Una que va a ser guiada por Jesucristo y la otra que va a ser guiada por Satanás. ¿En cuál estamos? Es importante. Eso vale nuestra vida. Y si cometemos el error de solo guiarnos por lo que la gente dice, si cometemos el error de guiarnos por lo que la gente dice que la Biblia dice, y no estamos ni siquiera leyendo lo que la Biblia dice para ver si es cierto, entonces, y ya estamos bien avanzados en ese tiempo del fin, entonces tendríamos que preocuparnos en hacer eso. Y la siguiente parte que yo voy a considerar va a ser el caballo de color de fuego que se ve. Y quería mencionar, claro, que las cosas de la Biblia nos ayudan, nuestra fe se engrandece, tenemos evidencia de que la palabra de Dios es de verdad, que Dios existe, que es de verdad, que las cosas que están pasando no están pasando solo por estar pasando, sino que cuando las buscamos y vemos en la Biblia, vemos claramente que todo lo que Jehová Dios ha dicho que se iba a hacer, se está cumpliendo. Sabemos que Dios también tenía que dejar pasar todo este tiempo para que la cuestión esa acerca de que si Dios había engañado a los seres humanos, como Satanás había dicho, o si Dios, en realidad tiene Dios el derecho de gobernar sobre los seres humanos, o
pueden los seres humanos gobernarse sin Dios? Y eso se ha comprobado ya. Han habido diferentes tipos y clases de gobierno. Claro que todo esto nos da fe, pero no debemos confundirnos con lo que es el tener fe y también el pensar que si nos sentimos mal físicamente, y esto tiene que ver con nuestra salud, ya sea mental o física, que si nos sentimos mal física o mentalmente y vamos a buscar ayuda para tratar el problema que tengamos, la condición, la enfermedad que tengamos o el trastorno que tengamos, no quiere decir que nosotros somos débiles o que no confiamos en Dios. Las dos cosas, una no tiene que ver con la otra. El tener fe, uno puede tener fe, tener confianza en Dios, pero sabemos que somos imperfectos, que esa imperfección nos lleva al pecado, pecamos, y también se nos hace más difícil el alcanzar las metas que quizás queramos alcanzar de manera espiritual, pero no deberíamos de confundir eso y con el buscar ayuda. Si necesitamos la ayuda, si necesitamos medicina, si necesitamos ver a un doctor para que nos dé un análisis, nos dé su opinión acerca de lo que él piensa, que ve en uno. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y lo digo porque puede ser que alguna persona piense, bueno, si yo tengo fe, yo me voy a curar. Y no busca ayuda. Porque piensa que su fe en Dios y en el propósito de Dios y en las cosas que Dios dice, va a curar a esa persona. Y puede ser que sea así. Pero lo que sí sabemos es que Jesucristo, las personas que Él curó, de seguro, quizás no se enfermaron de la misma enfermedad, pero pudieron haber obtenido otras enfermedades. Los que Él resucitó volvieron a morir, incluyendo Lázaro. Volvieron a morir. ¿Por qué? Porque en realidad el propósito de Dios, como quiere Dios que sea, como a Jehová se había propuesto de que no muramos, de que vivamos para siempre, no se está cumpliendo ahora. Jehová Dios está dejando pasar el tiempo para que nosotros los humanos veamos qué es lo que Adán y Eva decidieron por ellos, pero también para los hijos que procrearon, que nos incluyen a nosotros, para ver la evidencia que existe, y es la única forma en cual el nombre de Dios puede ser limpio de toda mentira que Satanás ha dicho. Entonces, no somos débiles si buscamos ayuda. Y especialmente cuando tiene que ver con buscar ayuda para nuestra salud mental, para estar bien mentalmente. Que en algunas ocasiones solo nosotros sabemos cómo nos sentimos. Pero no quiere decir que uno es débil porque uno quiere buscar ayuda para sentirse mejor, sino que en realidad uno es fuerte porque aunque uno se siente mal, está buscando ayuda para no volverse loco o para no empeorarse uno, para no perder nuestros sentidos. Y también de esa forma sentirnos bien, mejor, en lo que cabe sentirse mejor. Y claro, todas las otras cosas se van a cumplir ya después del día del juicio, en esos 1000 años, cuando Jesús va a deshacer todas las cosas malas que Satanás ha hecho. Entonces te agradezco por haberme acompañado hoy y espero que continúen con una bonita noche.
El jueves siguiente voy a considerar lo demás. Ok, hasta luego.